Esperanza TV presenta Prueba siendo fiel. La historia de hoy. Dios, mi proveedor. Mi nombre es Don Kiel y soy el director de los ministerios para jóvenes adultos y de la Confraternidad Cristiana Adventista en la Conferencia de Georgia, Cumberland. Cuando era un pastor joven tenía problemas para saber cómo planificar mis impuestos cada año porque el IRS tenía el hábito de cambiar las leyes tributarias todos los años. Un año en particular pensé que tenía suficiente dinero ahorrado, pero la verdad fue que después de calcular mis impuestos, descubrí que les debía $1,200 de impuesto y no los tenía. Además, estábamos criando a 2 niños pequeños con un solo salario. A la mañana siguiente, me puse a leer la historia en Mateo 17, del 24 al 27, donde Jesús le dijo a Pedro que fuera al mar y en el primer pez que pescara iba a encontrar una moneda y con eso él podría ir a pagar el impuesto. Empecé a enojarme con Dios. Le dije a Dios en mi mente que eso no era justo, pues todo lo que tenía que hacer era darle la orden a Pedro para que fuera a pescar y habría suficiente dinero en la boca de un pez para pagar los impuestos. Hice el cálculo que si no diezmábamos, tendríamos suficiente dinero sumado a lo que ya habíamos ahorrado para pagar nuestros impuestos. Pero mi esposa y yo teníamos la firme creencia de que si devolvíamos fielmente el diezmo a Dios, Él se encargaría de nosotros. Sin embargo, ahora me estaba cuestionando. Así que tenía una lucha interna y realmente no sabía qué hacer. Le pregunté a mi esposa y ella se sorprendió diciendo: «Por supuesto que devolveremos el diezmo. Eso ni siquiera debe preguntarse». Y con eso decidimos que devolveríamos el diezmo a Dios como se tenía que hacer. 2 días después, estaba en mi oficina hablando con un estudiante. Cuando golpearon la puerta era mi secretaria que me decía que mi esposa estaba en el teléfono. Esto fue antes de los celulares. Le dije que le dijera a mi esposa que la llamaría cuando terminara con el estudiante. Unos minutos más tarde me lanzó una nota por debajo de la puerta que decía: «Dice ella que un árbol cayó sobre el techo de su casa por la gran tormenta que está cayendo allí». Le pregunté al estudiante si podíamos conversar luego, levanté el teléfono y llamé a mi esposa. Me dijo que el gran roble de nuestra casa se había caído sobre el techo y que el agua entraba a montones. Manejé a casa, fue un viaje de 20 minutos y de camino comencé a hablar con Dios molesto. Primero le mencioné que no tenía cómo pagar mis impuestos. Y ahora Él había permitido que un árbol cayera sobre mi casa. Le dije: «Prometiste que si éramos fieles nos bendecirías. ¿Llamas a esto bendición?». Al llegar al lugar, el árbol estaba sobre mi casa y una rama había atravesado el techo de la habitación de mi hija. Mi vecino vino con su escalera y una motosierra. Nos subimos al techo, comenzamos a cortar el árbol en pedazos más pequeños y a amontonarlos. Y mientras cortaba los pedazos seguía molesto con Dios. Llamé a mi seguro y me dijeron que ellos cubrirían los daños, pero que tenía que encontrar un contratista para que hiciera el arreglo. Así que llamé a mi primo que era contratista y le pregunté si podía tomarse un tiempo para ayudarme. Y me dijo que ordenaría los materiales y que nos vendría a ayudar, pero no llamaría a sus empleados para no pagar de más. Me dijo que si estaba dispuesto a trabajar, llamaría a algunos primos más y juntos lo haríamos. Y así fue que reconstruimos el techo, arreglando los daños sin necesidad de contratar a nadie más. Al terminar, saqué las cuentas y descubrí que me sobraban exactamente $1,200. Dios me ha proporcionado la cantidad justa para pagar mis impuestos, no de la boca de un pez, pero usando un árbol, un techo y el dinero del seguro. Te invito a ser fiel y a confiar que Dios suplirá para todas tus necesidades. Prueba siendo fiel. Preparemos para ser fieles a Dios con nuestros diezmos y ofrendas.